casa del Señor, exaltar su nombre, exaltar su grandeza, aprender de su palabra, gozarnos con los que se gozan, decía el salmista, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y ese es lo que nos debe mover todos los días, hermanos. Así es que le voy a invitar a que se siente y luego vaya conmigo al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 24, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, de los versículos 36 al 49. El Evangelio de Lucas, estamos ya terminando, pues prácticamente hoy es la última meditación de lo que es el Evangelio de Lucas. Lucas ha sido, hermanos, una gran bendición para todos aquellos que hemos estado estudiando el Evangelio. Hemos aprendido de este Evangelio, hemos recorrido prácticamente toda la vida de Jesús, hemos aprendido todo lo de Jesús hasta su muerte, resurrección y hasta donde estamos ahora mismo. Qué bendición es poder mirar a Jesús y vernos realmente como el resultado de todo lo que Jesús vivió. Vernos como Jesús es quien reemplazó donde nosotros debíamos estar. Así es que tenemos Lucas capítulo 24 del versículo 36 al 49. ¿Lo tenemos todos? Le voy a invitar a que me ayude a leerlo. Siempre insto, hermanos, y yo sé que tenemos el privilegio de tener la tecnología, tenemos el privilegio de tener los teléfonos, la Biblia en los teléfonos, pero hermanos, nada va a reemplazar este libro de texto. Nada va a reemplazar este libro de texto, porque esta es la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos y no nos avergonzamos donde quiera que vayamos de ella. No nos avergonzamos. Así es que leemos la palabra del Señor, mis amables hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. ¿Lo tenemos todos? Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿lo tenemos de verdad? Ok, léalo conmigo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panel de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue escrito, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Señor Cristo Jesús, gracias por este momento que venimos leyendo tu palabra. Creo, Dios mío, que esta noche tú nos hablarás a través de ella. Creo que esta tarde tú nos enseñarás lo que quieres enseñarnos. Señor, te pido que sea usted llegando a los corazones, los que estamos aquí y aquellos que nos están escuchando,
aquellos que no pudieron venir y que nos están viendo desde sus casas. Señor, pero ponles el deseo de poder reunirse con nosotros, poder estar en su iglesia. Padre, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo un pasaje muy impresionante acerca de dos testigos. ¿Quiénes se acuerdan de estos testigos? ¿Se acuerdan? ¿Para dónde iban estos testigos? Emaús. ¿A cuánto tiempo estaban estos testigos de esta gente de Jerusalén? ¿A cuánto más o menos? Aproximadamente 2 horas, ¿verdad? Un tiempo bastante en el cual Jesús compartió con ellos, en el cual Jesús caminó con ellos, pero no le pudieron conocer, no le pudieron ver, porque Jesús cegó sus ojos, ¿verdad?, para que no le pudieran conocer. Y no solamente eso, sino que les expuso toda la palabra de Dios, desde el Isaías, de todos los profetas, los salmos, y no se dieron cuenta. Hasta el final, cuando Jesús quiso abrir sus ojos, que ya estaban en la casa, ¿se acuerdan? Que estaban ya en la mesa. Entonces, Jesús abrió los ojos de ellos, ellos pudieron verle, pero luego Jesús desapareció. Se fue y no pudieron compartir más con ellos. Ahora nos enfrentamos a otra aparición de Jesús. Una de las apariciones gloriosas, una de las apariciones maravillosas, porque aquí inclusive es también donde se les pone lo que los discípulos tienen que hacer una vez Jesús ha partido. Quiero primero, antes de todo, analizar un poco el mundo del cristianismo moderno en el que vivimos. Si nosotros nos paramos y miramos y visualizamos lo que es el cristianismo en las iglesias, vivimos en una época donde, hermanos, mentir es tan normal y necesaria para sus vidas nefastas cristianas, entre comillas. Cristianas, entre comillas. ¿Y por qué digo esto? Si nos paramos a visualizar las llamadas iglesias, encontraremos que la mayoría de ellas hablarán de visiones. ¿Cuántos han escuchado de esos? De visiones, sueños, revelaciones, sanidades, y nos podemos atardecer mencionando cuántas cosas. Ahora, esto ha quitado la atención del verdadero cristianismo y la verdadera necesidad en la vida nuestra. Esto ha desviado la atención de la necesidad que todo ser humano enfrenta. ¿Sabe cuál es la necesidad principal que todo ser humano enfrenta? Buscar el perdón de pecados. Buscar el perdón de pecados. Bueno, está esta necesidad, pero el enfoque del cristianismo ha sido desviado a un beneficio personal, el cual quiero satisfacer inclusive mis oídos. Quiero que hablen lo que yo quiero escuchar. Quiero que se diga lo que me haga sentir bien. Quiero que se diga lo que me hace sentir que soy digno, que soy merecedor de la salvación. Hermanos, hago una pregunta aquí. ¿Cuántos somos merecedores de la salvación? Nadie, nadie. La salvación es un regalo de Dios. ¿Cuántos creen esa parte? Es un regalo de Dios que usted y yo no buscábamos, no merecíamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿O cuántos aquí buscaron de Cristo? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? La Biblia dice que Él llegó, bueno, Ezequiel dice que Él llega, saca ese corazón de piedra e inserta un corazón de carne, ¿verdad? Y ese corazón de carne sí, ahora es receptible a su palabra. Antes no. Bueno, nos paramos a visualizar las iglesias cristianas ahora mismo y lo que miraremos son esas, miren hermanos, y fíjese que esta pandemia lo que ha venido a hacer es
a desvelar o a mostrar los que realmente son cristianos o los hijos de Dios. ¿Dónde estaban todas esas iglesias? Hermanos, ¿por qué también ellos andan con mascarillas? ¿Se ha preguntado usted? Hermanos, Dios va a hacer sanidad, pero estamos cerrados por la pandemia, ¿verdad? Estamos cerrados porque hay una enfermedad que anda matando a todo el mundo. Bueno, ese va a ser otro tema que después, otro día vamos a tocar, pero seguimos. Es fácil, ahora mismo, es fácil caer en esta clase de mentiras. Y se les hace creer, inclusive se atreven a decir que Dios les habla directamente con mensajes para la congregación. Y lo peor de todo esto es que la congregación lo cree. Nosotros tenemos un rótulo ahí. Como dice, si es bíblico, no es. Y si es nuevo, no es bíblico. Seguimos. Bueno, lo peor de todo es que lo creen. Un buen grupo. Estas falsas enseñanzas diabólicas. Todas esa gente nunca dicen que cayeron directamente. Fíjese que hay algo peculiar aquí. Y para empezar, en todas las apariciones de Jesús, bueno, antes de entrar aquí para entrar al tema, escuchamos, inclusive hay libros, he fijado, de la visitación de Dios a ciertas personas y que Dios se les apareció, Dios los llevó a tercer cielo, a cuarto cielo, los llevó al aposento a todos lados. Pero ninguno de ellos dice que cayeron temblando de rodillas porque había visto a un ángel del cielo. Ninguno de ellos. Todos dicen que se admiraron, se alegraron, pero cuando miramos la Biblia detalladamente, en todas las apariciones de Jesús y de sus ángeles, dice la palabra de Dios, que el que estaba ahí mirando caía temblando de rodillas ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Le ha puesto atención a esa parte usted? Dicen que caían con miedo, con terror, porque estaban viendo nada más y nada menos que al Santísimo Hijo de Dios, al ángel, al Dios Todopoderoso. Y todos estos caían derretidos de rodillas porque estaban ante el Dios Todopoderoso. Ahora empecemos con nuestro pasaje bíblico. Esta era una breve introducción. Jesús comienza con una parte muy bonita. Dice Jesús a sus discípulos, bueno, Jesús se les aparece y comienza Jesús diciéndole, paz a vosotros. Diga conmigo, paz. Dígalo bien fuerte, paz a vosotros. Miren, estas palabras tomaron un giro inmensamente grande en la vida de los discípulos y su significado ahora es más real. Ahora es más real y tiene más sentido. Ahora que Jesús había resucitado de entre los muertos, ahora la verdadera paz entra en vigencia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue el intermedio para que el hombre y Dios obtuviéramos paz. ¿Cuántos creemos eso? Jesús es el intermedio por el cual Dios y el hombre tienen paz. Bueno, Cristo entra, ve a los discípulos y les dice, paz a vosotros. Estas frases toman un giro totalmente grande, un giro totalmente impresionante en la vida de los discípulos. Porque Jesús les había enseñado que el hombre estaba enemistado con Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jesús les enseñó todas las palabras, Jesús les enseñó todo del Antiguo Testamento y les había dicho el por qué Él venía y el resultado de su muerte era para amarrar nuevamente esa relación del hombre y Dios. Nuevamente, porque el hombre estaba enemistado y estaba separado de Dios. Ahora que Jesús había resucitado entre los muertos, ahora la verdadera paz entra en vigencia entre Dios y el hombre y entre los hombres. Cuando yo digo entre Dios y el hombre y entre los hombres, me refiero específicamente entre los hijos de Dios. Entre los hijos de Dios, entre sus hijos o entre la iglesia.
La Biblia dice que el hombre está enemistado con Dios. Dice Santiago capítulo 4 versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra? ¿Cómo dice? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Hermanos, ¿estás amando el mundo todavía? ¿Qué cosas del mundo te atraen más que la santidad de Cristo? ¿Qué es lo que sentís que realmente deberías estar ahí y que por el hecho de venir a la iglesia te lo estás perdiendo? Si todavía tienes esos sentimientos, hermanos, no estás lejos de ser enemigo de Dios. Pero si aborreces el mundo y detestas lo que el mundo ama, hermanos, en verdad te digo que eres un amigo de Dios. La Biblia dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso significa que si amamos su santidad, somos amigos de Dios. Es más, somos sus hijos. Amamos su palabra. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no solo en enemistad. Y no solo hay una separación de enemistad, sino que su ira está sobre el hombre. Su ira está sobre el hombre. Deuteronomio capítulo 9, versículo 8, dice, en Horeb provocaste a ira a Jehová. Y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Hermanos, Dios sin Cristo ¿qué es? Ira. Diga conmigo, Dios sin Cristo es ira. ¿Sabe por qué? Cristo apaciguó la ira de Dios. Si no, póngase a pensar en los pueblos que desobedecieron a Dios antes que Cristo viniera. ¿Qué pasó con todos estos pueblos? Con toda esta gente. Allá en la época de Noé, ¿qué pasó con Noé? Con todos los que vivían ahí, en ese lugar. Él los destruyó. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Él los destruyó. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Él los destruyó. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Dios lo despedazó para que usted y yo hoy podamos decir, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios por Cristo Jesús, mis amables hermanos. Eso es lo que nos ha enseñado el libro de Lucas, que Cristo Jesús vino para ser despedazado, para que usted y yo hoy podamos probar la gracia de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino, bueno, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice que ha entregado. ¿A quién entregó? A su único hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 9, versículo 8 dice, en Horeb provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Éxodo capítulo 32, versículo 10 al 11, Jehová pues dice, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Cuál es el sentimiento inmediato de Jesús, de Dios? Sin Jesús, ira. Pecaste, Dios se aira. Desobedeciste, Dios está airado. Y los hombres de Dios, en el caso de Moisés, rogó para que Dios no terminara con el pueblo.
Porque esa es la reacción inmediata de Dios sin Cristo. Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación, aquí es Jesús ahora, ya no es Dios, aquí es Jesús, el Hijo del Dios. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y así pues, hermanos, puedo seguir enumerando tantos versículos en la Biblia que hablan acerca de la ira de Dios con el hombre. Podemos seguir, hay tantos versículos. Ahora, todo esto, mis amables hermanos, una vez Cristo viene, vive una vida en rectitud. Estamos haciendo prácticamente como un repaso de todo el Lucas. ¿Se fijaron? Estamos haciendo prácticamente un repaso de todo Lucas. Una vez Cristo viene, vive una vida, llega hasta la muerte. Todos estos versículos de la ira de Dios hacia el hombre, de la ira de Dios hacia sus hijos, son apaciguados. Ahora el apóstol Pablo con mucha razón decía: ya no hay más condenación, o sea, ya no hay más ira para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Bueno, Cristo Jesús ya ha resucitado. Cristo Jesús ya dijo: consumado es. ¿Se acuerdan? Cristo Jesús ya había resucitado. Él ya había pagado el precio. Ahora Cristo Jesús entra y dice: paz a vosotros, porque habían encontrado paz para con Dios en Él. Habían encontrado paz para con Dios en Él. Él es la paz. Él era la paz para sus discípulos. Lo que Jesús les está diciendo era: mis hijos, mis hermanos, mis discípulos, ahora tienen la verdadera paz, porque mi Padre ya no está irado con ustedes. Así que paz a vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso. Y de igual forma, mis amables hermanos, de igual forma, una vez Él nos llama, una vez Él nos perdona, una vez Él salva nuestras vidas del infierno, Él nos dice de igual forma a nosotros: paz a vosotros. Tenemos paz para con Dios. Ya no hay ese peso de la ira de Dios sobre nosotros, sino que la gracia de Dios ha sido derramada en nuestras vidas. Gloria al Señor por Cristo Jesús, porque su gracia fue derramada. Bueno, Jesús entra, habla con los discípulos, los versículos del 37 en adelante del libro de Lucas. Y los discípulos se muestran asustados, asombrados. Asustados. Fíjese que el relato es bien curioso. Los discípulos creían que Jesús había resucitado. Ellos creían. Pero era tanto el gozo que tenían que no podían asimilar que lo que estaban viviendo era verdad. O sea, estaban tan gozosos, estaban tan llenos de regocijo. Creían que Jesús había resucitado, pero no lo podían digerir, porque eso era una verdad tan maravillosa, tan real. Y Jesús nuevamente les vuelve a recordar lo que les había enseñado desde el principio. Ahora, la siguiente parte dice: palpad y ved. Siga leyendo: palpad y ved. O sea, la reacción de los discípulos en gozo también lleva cierta incredulidad. ¿Es este el Jesús? Y ellos creían que Jesús era como un espíritu, o hasta cierto punto un fantasma que se les había aparecido. Entonces Jesús los llama y les dice: bueno, palpen y miren.
Toquen y vean. Jesús quería asegurarles que su cuerpo resucitado era cuerpo real, físico, aunque totalmente diferente al nuestro porque no conoció pecado, pero sí tenía un cuerpo glorificado. Tenía un cuerpo totalmente glorificado. Él no era una visión ante sus ojos, ni tampoco un fantasma que se les había aparecido. Y como muestra de ello, ¿sabe qué es lo que hace Jesús? Jesús, para que vean que realmente es un cuerpo real el que tengo, les invito a comer. Mire, en todas las apariciones de Jesús con los discípulos, ¿sabe qué Jesús hizo con ellos? A comer. Los invitó a comer. Así que, hermanos, ya sabe, ¿verdad? A comer. Jesús les dice, miren, ¿tienen algo de comer? Él no era una visión ante sus ojos, ni tampoco un fantasma que se le había aparecido, y como muestra de ello les pide de comer. Si usted le pone atención, en la mayoría de las apariciones de Jesús, Él come con los discípulos, para mostrarles que no era un fantasma no come, un espíritu no come, pero Él tenía un cuerpo real. Entonces, al ver ellos que Jesús se sentaba a la mesa con ellos a comer, ¿cuál iba a ser la reacción inmediata de ellos? En verdad, este es nuestro maestro, que se ha sentado con nosotros a comer, así como lo hacía antes de su muerte. Que comía con nosotros, nos enseñaba, de igual forma ahora está sentado a la mesa con nosotros. De igual forma, Él ahora está sentado a la mesa con nosotros. Hermanos, Cristo Jesús vino, murió, resucitó y ascendió al cielo. Está con Dios, está con su Padre. Él intercede con nosotros, pero de igual forma vive y mora en nosotros. Él está sentado a la mesa contigo donde quiera que tú estés. No estás solo. No te sientas solo. Porque más adelante Jesús dice, rogaré al Padre que los envíe un consolador, el cual va a estar con vosotros. ¿Un momento? No, para siempre. Va a estar con nosotros para siempre. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo? Pocos. ¿Cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo? Hermanos, si alguna vez usted se sintió solo, usted no está solo. Él mora en usted. Esto es, si usted es un hijo de Dios. Y si usted no es un hijo de Dios, le invito a clamar por perdón y misericordia para que su gracia lo alcance y también Él more en su vida, para que Él more en usted. Bueno, palpad y ved. Hay cierta duda en sus discípulos. Jesús quería asegurarles que su cuerpo había sido resucitado en un cuerpo real, físico, y como dije, aunque totalmente diferente al nuestro actual, porque el de nosotros es carne pecaminosa, ¿verdad? Pecadora. Dígale al que tiene a su lado, pecador. Hermanos, decía Pablo, en mi carne, ¿cómo decía Pablo? En su carne, ¿qué? Le servía al pecado, pero su espíritu deseaba exaltar al Rey de Reyes. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a dejar de tener un cuerpo pecaminoso? Cuando Cristo, cuando Dios nos lleve y transforme nuestro cuerpo a un cuerpo glorificado y podamos verle. Ahora, por el hecho de vivir en esta carne pecaminosa, no podemos verle. Hermanos, si Él se presenta a nosotros ahora mismo, nos fulminaría su presencia, porque su santidad no tolera el pecado. Es necesario que esta carne sea cambiada, un cuerpo cambiado. Y una vez este cuerpo sin pecado, le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren llegar a ese momento, hermanos? De verle tal como Él es. Ese momento, sin duda alguna, hermanos, va a ser el momento más glorioso, el momento más bello, el momento en el cual no vamos a querer que pase, porque estaremos frente nada más y nada menos a aquel Cordero inmolado que vino, que murió
y que dijo: Padre, perdónales, no les tomes en cuenta sus pecados, perdónales porque no saben lo que hacen. El Rey de Reyes. Estaremos ante aquel que no escatimó ser igual a Dios, sino que bajó y tomó la condición de hombre, y bajó mucho más bajo a nuestras vidas, porque nos detuvo y no nos dejó que nosotros bajáramos más, sino que Él bajó por nosotros. Él bajó, Él murió por nosotros, Él se puso en nuestro lugar. Palpad y ved. Ahora, la reacción de los discípulos más adelante estaban tan llenos de gozo que no creían que era Jesús quien estaba con ellos. Ellos estaban completamente seguros que Jesús había resucitado de entre los muertos, pero tenían problemas para asimilarlo porque era tan bueno y tan real para ser verdad según ellos. Era tan bueno, era tan glorioso, era tan maravilloso para que fuera verdad. Y hasta aquí ellos no lo habían entendido. Hasta este momento ellos no lo habían conocido. Hasta que el mismo Jesús obra en ellos para que sus ojos fueran abiertos. Para que sus ojos fueran abiertos y pudieran conocer la realidad en la que estaban viviendo con Jesús. ¿Habían estado sin Jesús? No, estaban con Jesús, pero no lo entendían. Y así hay muchos cristianos, entre comillas. Están morando, están viviendo, están leyendo, están escuchando palabra, pero no han entendido la realidad. Hasta que Jesús abre los ojos del entendimiento, pueden ver: wow, en realidad lo que Jesús es para mi vida es lo máximo. Lo que Jesús hizo para mí es lo máximo y yo soy lo peor. Dice la Biblia: desde lo más vil del mundo nos escogió Dios, nos sacó Dios para avergonzar ¿a quiénes? Aquellos que se creen. Aquellos que se creen. La realidad comienza del versículo 37. Asombro y miedo. Hermanos, y es que a través de toda la historia del cristianismo, Dios ha trabajado con hombres que han tenido temor de servirle, se han asombrado ante tan grande privilegio de servirle como su siervo. Él ha trabajado con personas incapaces, escúcheme bien, Él ha trabajado con personas inclusive incompetentes. ¿Por qué? Porque es Él quien va a capacitar a todos estos. No se trata de tu habilidad, hermanos. No se trata de cuánto sabes. No se trata de cuánto te crees. Se trata de qué tanto Él está trabajando en tu vida. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Quién fue Pedro? Un traicionero. Alguien que negó a Jesús. Y inclusive había comido con Jesús, había andado con Jesús, había estado en todas las enseñanzas con Jesús. Le había dicho a Jesús: mira, no es posible que tú vayas a la muerte, yo voy a la muerte contigo, yo puedo morir por ti. Eso se lo había dicho Pedro a Jesús. Y en el momento que realmente se hubiese necesitado que Pedro sacara el pecho que había sacado anteriormente, ¿qué hizo? Retrocedió. Y dijo: yo no lo conozco. Yo no sé quién es este. ¿Y sabe qué? Jesús, al regresar, ¿sabe qué fue lo que hizo? Lo buscó. Comió con él también, ¿se acuerdan? Comió también con él. Y lo capacitó. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Quiero preguntarte algo, hermanos. ¿Qué pasaría si Jesús te hiciera las mismas 3 preguntas? ¿Cuál sería tu primera reacción? Ah, no, Señor. Yo te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todos mis deseos. ¿Sería esa o simplemente agacharíamos nuestra mirada
Y comenzaríamos a pensar, ¿en verdad lo amo? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Piensa por un momento si Jesús en este momento se acercaría a ti y te dijera, Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Y por segunda vez te vuelve a preguntar. Hermanos, si Jesús nos pregunta por primera vez, creo que responderíamos así rápido, ¿verdad? Sí, Señor, te amo. Pero si nos pregunta nos pregunta por segunda vez, ya como que, pues, sí, Señor, te amo. Nos tardaríamos un poco más. Pero ¿qué tal si Jesús te vuelve a preguntar una tercera vez? Ahora aquí se revolverían todos tus sentimientos, tus pensamientos, y quizás hasta dudarías si amas al Señor. Y fue lo que exactamente pasó con Pedro. Esto fue lo que Pedro pasó. No le puedo mentir al Señor. ¿Sabe qué es lo que Pedro hizo? Señor, tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes todo. En ese momento quiero que pienses en Cristo Jesús, preguntándote por la tercera vez, ¿me amas? Antes de contestar, creo que van a haber miles de pensamientos en tu mente. Pero es que no he hecho esto, no he hecho lo otro, no le he servido como debo servirle. Y ese es el punto. Ese es el punto. Que si de ti dependiera, nunca llegarías a amar a Jesús. Nunca llegarías a amar a Jesús. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Ahí podemos descansar. Ahí descanso. Le amo porque Él me amó primero. Y en respuesta a ese amor, ¿qué es lo que hago yo? Amarle. Gozarme en Él porque me amó tal como yo era. Venid a mí tal como estáis, trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Hermanos, Él es tu descanso. Dejas tus cargas al pie de la cruz y descansa en Cristo. Descansa en Él. Paz a vosotros. Tenemos paz para con Dios. Nosotros no le podemos palpar, tampoco le podemos ver, pero sí le podemos sentir muy dentro de nuestro corazón. ¿Cuánto le sentimos? ¿Cuánto sienten al Espíritu Santo en sus vidas? El Espíritu Santo es tu guía, tu libertador. El Espíritu Santo es tu maestro. El Espíritu Santo te enseñará, te guiará a toda verdad y a toda justicia. La realidad comienza con el versículo 37. Cuando comienza Jesús, versículo 39 dice, Jesús respondió a sus dudas para confirmar su resurrección. Entonces Jesús lo que hace es, mis manos, ¿verdad? Mis pies llevan las marcas visibles de los clavos. Llevan las marcas visibles de los clavos. Y esto les afirma que Él había triunfado sobre la muerte. Él había resucitado. Miren, Jesús bien hubiese podido resucitar sin las marcas. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él lo puede todo. Pero había que sanar los corazones de los discípulos. ¿Y sabe cómo lo iba a hacer? A través de sus heridas. Sanaría las heridas de sus discípulos. Miren mis heridas de mis clavos. Estas heridas sanaron las suyas.
porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Había una necesidad en los corazones de los discípulos de ser sanados. Quiero llevar esto a nuestro diario vivir. ¿Cuándo tú te has sentido realmente herido? ¿Cuándo tú te has sentido adolorido, acongojado, triste, desesperado? Tengo una noticia para ti. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Deja de preocuparte. ¿Tienes dolor? ¿Sabe qué pasó con los discípulos? Cristo Jesús fue el bálsamo a su dolor. ¿Tienes desesperación? Jesús sintió desesperación y cuando después resucita, entra con los discípulos y les dice: paz a vosotros, no se desesperen más, porque ya Él los ha perdonado y sobre mis llagas ustedes también han sido curados. Qué mensaje el de Jesús. Qué glorioso. Jesús responde a sus dudas para confirmar su resurrección y luego les muestra sus manos, les muestra sus pies y que llevaba las marcas en sus manos y en sus pies para sanar sus corazones y también para sanar nuestros corazones. Nuestros corazones heridos, moribundos. Porque a pesar de que fuimos resucitados, el mundo también nos golpea diariamente. Pero Él es fiel y justo para derramar su gracia todos los días en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, tenemos al mejor consejero, tenemos al mejor doctor, tenemos al mejor cirujano, tenemos al Dios Todopoderoso a nuestro favor, a nuestro favor. Porque usted y yo somos sus hijos. Él vino en obediencia al Padre y esa obediencia al Padre hizo real la compra de personas y esclavos ante los ojos de Dios. Y esos esclavos éramos usted y yo. Por eso Jesús dijo: la deuda ha sido cancelada. Ahora sí ya no hay más deuda de Dios. Padre, está pagada. Ellos son libres. Nosotros somos libres por Cristo Jesús, hermanos. Somos libres. Y esa libertad nos debe llevar a la misma reacción que tuvieron los discípulos después. ¿Sabe cuál fue la reacción de los discípulos? Se llama gozo. Diga conmigo, gozo. Usted tiene un corazón gozoso porque ha entendido lo que Cristo ha hecho por su vida, porque ha entendido lo que Él significa para usted. Hermanos, no compagina un corazón que diga que vive con gozo cuando su cara muestra lo contrario. Anda amargado toda la vida, hermano, ¿verdad? Habla palabras hirientes, ofende al hermano revés y derecho, cuando Jesús dijo: y el segundo mandamiento es igual a este, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Qué bueno que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no entenderás a tu prójimo como te entiendes a ti, porque si no nunca nos hubiésemos amado. Él dijo: amarás, no entenderás. Así que no se preocupe, hermano. Si usted piensa diferente, no se preocupe. Dios lo mandó a amarlo. Él nos mandó a amarnos unos con otros. Porque somos su iglesia. Y su iglesia componemos un solo cuerpo. Todos miembros diferentes, con trabajos diferentes, pero miembros de un solo cuerpo. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso? Ese cuerpo se llama la esposa de Cristo Jesús.
Usted es la esposa de Cristo Jesús. Amada iglesia, por sus llagas hemos sido curados. Sus heridas son las muestras de nuestra sanación. Sus heridas son las muestras de nuestra sanación. Y luego en el versículo 43 hace recordatorio de todo lo que les había enseñado antes de su muerte. Esto también lo hizo con los discípulos que iban a Emaús. Les recuerda todo y al final abre sus ojos para que estos pudieran verle. Indica que Dios abre los corazones y las mentes a través de su palabra. Dios abre su mente, Dios abre su corazón, nada más y nada menos que solamente a través de su palabra. A través de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. A través de su palabra, la fe y su poder. Toda la escritura, mis amables hermanos, apunta al sufrimiento de Cristo Jesús, porque ésta contiene toda la gracia almacenada en el sufrimiento que resaltaría el perdón, la gracia, la reconciliación de Dios y el hombre. Desde el principio de las Sagradas Escrituras nos hablan del sufrimiento de Cristo, del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero significa que es nuestro Redentor, que es nuestro Consolador, que es nuestro sustituto. Su gracia ahí es representada. Su perdón ahí es representado en el sufrimiento de Cristo. Porque para que haya remisión de pecados, debe haber ¿qué? ¿Qué debe haber? Un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre tenía que ser perfecto, mis amables hermanos. Ninguno había funcionado eternamente, simplemente pasajeramente, por temporadas. Pero Cristo Jesús vino a hacer derramación de sangre, perdón de pecados, con su vida eternamente y para siempre. Cristo nos perdonó para siempre, nos salvó para siempre, puso en nuestras vidas una nueva naturaleza para siempre, porque para siempre es su misericordia, dice el salmista, para siempre es su misericordia y su bondad. La salvación es para siempre. Entonces, ¿cómo debe ser el gozo? ¿Pasajero? Para siempre. El gozo del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos alguna vez cantaron aquel corito que dice, el gozo del Señor, mi fortaleza? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Versículo 46, para ir terminando, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre. Mire, aquí entra ya lo que es el deber de todos nosotros. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde ¿dónde? Ahí donde estaban, en Jerusalén. De ahí arranca todo, hermanos. Una vida maravillosa de exponer el Evangelio. Comenzando desde Jerusalén. Y es por ello que hoy nosotros tenemos paz para con Dios mediante Cristo Jesús. Arrepentimiento y perdón. Comenzando desde Juan, en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando él comienza a predicar. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan del mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. Diga conmigo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo Jesús cuando comenzó? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha. ¿Cuál es el mensaje que muchas veces hoy se predica en las iglesias? ¿Es igual?
¿Es el llamamiento a arrepentirse de los pecados? ¿Es el llamamiento a arrepentirse de los pecados porque el reino de los cielos está acercándose? No. Es el llamamiento a que descubras el campeón que hay en ti. Es que, hermanos, Dios vio el potencial que tú tienes. ¿De verdad? La Biblia dice que Dios está irado con el pecador, hermanos. Y que por su gracia Él nos ha alcanzado. Por su gracia nos alcanzó. Y así podemos continuar en el libro de Hechos. Dios es rico en gracia porque Él en sí es gracia. Su naturaleza es gracia. Y Jesús quería dejarlo bien claro con sus discípulos. Ahora que Jesús abrió los ojos de sus discípulos, ellos están, hermanos, a punto de experimentar algo extraordinario. Y esto se llama compromiso. Diga conmigo, compromiso y entrega. Bueno, habían aprendido con Jesús, habían estado con Jesús. Jesús muere, ¿verdad? Jesús resucita y ellos lo sabían. Ellos lo sabían perfectamente bien. Jesús se les comienza a aparecer, sí, es glorioso. Pero hasta ese momento les faltaba algo. Cuando Jesús abre los ojos de ellos, ellos pudieron entender y explotaron en acción de gracia, explotaron en gozo. Y luego, ¿cuál fue la siguiente reacción de ellos? Si usted sigue leyendo el pasaje bíblico que ya prácticamente está por terminar, dice la Biblia que cuando Jesús ascendió, ellos pasaban día y noche. ¿Dónde? ¿Dónde pasaban? ¿En la casa? ¿En el trabajo? No. Querían pasar día y noche en el templo. Compromiso, entrega, cuando has entendido que realmente Él es tu Redentor y tu Salvador. Pero los discípulos quizás porque no tenían familia. ¿Qué le consta a usted que ellos no tenían familia? Lo que la Biblia nos dice que ellos ellos tenían una vida tan agradecida que querían pasar día y noche exaltando la gloria del Padre por lo que había hecho con Cristo Jesús y en sus vidas. Ellos después dice la palabra que no cesaban de exaltar el nombre del Señor. Y les encomendó la predicación de la palabra de Dios, que la predicaran en su nombre. Ahora, tú entiendes perfectamente bien todo este mensaje. No me queda ninguna duda. Entiendes perfectamente bien que Cristo Jesús vino, murió, resucitó al tercer día y que te ha perdonado tus pecados. Sé que lo entiendes perfectamente bien, igual que los discípulos. No tengo ninguna duda. Pero vives el mismo problema que los discípulos. No terminas de digerir la verdad. Porque si de serlo, hermanos, tú no quisieras parar de glorificar al Señor, honrar su nombre, comprometiéndote todos los días con Él, no con nadie más, con Él. Tú desearías vivir para Él y solamente para Él. Y detestarías este mundo tan feo, pero tan feo, que no quisieras quizás ni salir a las calles, porque eso contaminaría tu oído, contaminaría tus ojos, te afectaría hasta cierto punto. Y por tal grado tú quisieras vivir en la presencia del Señor todos los días, honrándole, glorificándole, gozándote en su palabra. ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué te falta, hermano? Piénsalo.
¿Acaso la salvación no es suficiente para vivir una vida entregada al Señor? ¿Acaso el perdón de tus pecados no es suficiente para vivir una vida totalmente entregada a Él? Y andan buscando entre los escombros, mirar qué más, buscando qué más puede satisfacer tu oído, tu corazón, tu vida. Los 66 libros de este sagrado libro no son suficientes para ti. ¿Qué te hace falta? ¿Cuánto más vas a esperar para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, usa mi vida como tú quieras? ¿Cuánto vas a esperar para levantarte y decirle al Señor, levanto mis manos en acción de gracias todos los días, en la madrugada, en mi trabajo, en la iglesia, con mis hermanos, con mis familiares? ¿Cuánto vas a esperar? ¿O es que todavía quieres echarle un ojito al mundo? De vez en cuando quieres poner el pie. Tú lo entiendes perfectamente bien. Tú lo entiendes perfectamente bien. Siempre querrás estar caminando detrás de alguien en vez de actuar en base al gozo de lo que Cristo hizo por ti. Hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Si Cristo Jesús ha sanado tus enfermedades, si por sus llagas hemos sido nosotros curados, si te ha mostrado la verdad del Evangelio a través de su palabra, a través del abrimiento de tus ojos espirituales, hermanos, es momento que actúes. Es momento en que dejes esa tranquilidad y comiences a vivir la verdad del Evangelio. Deja tu comodidad y dile al Señor, perdóname, porque realmente no te he servido como debo servirte. Deberías caer de rodillas llorando amargamente tal como Pedro lo hizo, porque tarde o temprano el consuelo llegará. Y te va a decir, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Esta mañana, pensando en mi misma vida, me daba lástima a sí mismo. Y decía, Señor, qué miserable soy. Entendiendo las verdades de tu palabra, sabiendo perfectamente bien que tú me amaste más de lo que yo me puedo imaginar. No te amo ni la mínima parte si me comparo contigo. No te sirvo como debo servirte. No camino como debo caminar.
Despierten. No sigamos acomodados, creyendo que otros tienen la responsabilidad, cuando Él nos dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, a todos. Él nos señaló, Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. No sigas señalando a los demás, porque esa carga está sobre tus hombros también. Eso significa el Evangelio de Lucas y la vida de Jesús. Hay una responsabilidad en todos los hombros nuestros, en nuestros hombros. Y es tiempo que como cristianos levantemos la bandera. Nosotros levantemos la bandera y digamos: hermanos, seguidores de Jesús, aquí estamos para servir en el reino del Señor. Aquí estamos para amar al Señor. Aquí estamos para amarnos unos con otros. Aquí estamos para predicar el Evangelio. Pero primeramente aquí estamos para vivir su palabra. Comencemos a vivir más su palabra, en vez de preocuparnos más qué más podemos encontrar en los demás. Te voy a invitar a que incline tus rostros. Señor Jesús, Dios del cielo y de la tierra, te pido que tu presencia nos llene. Señor, aquí estamos. Somos tus siervos. Somos tus hijos. Úsanos. Te necesitamos cada día. Queremos amarte, Señor. Queremos servirte. Cuánto deseamos que tu presencia, Dios mío, puedan verla aquellos que no te conocen, inclusive sin abrir nuestros labios. Usa nuestras vidas.